Seguimos en esta clase, creo que es la clase número 1, 2, 3, 4. Introducción, saludo, acción de gracia, creo que lo hicimos en 2, así que sí, 4 más o menos. Recordando un poco, estamos viendo la sección grande, que es la introducción. Recuerda que dividimos en 4 secciones más o menos libro de Colosenses. Y toda la introducción, que como le explicaba, tiene que ver mucho con cómo se desarrollan las cartas de esta época, las epístolas, el género epistelar o epistolar, no recuerdo, el género de la epístola. Tienen un saludo, que lo dijimos en versículo 1 y 2, una acción de gracia que generalmente iba destinada a los dioses, y dentro de esa oración también iba lo que la persona estaba orando por el susodicho, ¿cierto? Por a quien estaban escribiendo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, del versículo 9 al 14, que es la sección de la intercesión. Si lo recuerdas, cuando estudiamos Filipenses, tienen la misma estructura, y muchas cartas de Pablo, Tesalonicenses también tienen la misma estructura, del saludo, acción de gracia, y después pasa a la intercesión. Dice así entonces, la última sección introductoria de la carta, luego del saludo de la acción de gracia, es la intercesión. Como ya se explicó, Pablo normalmente sigue este esquema de escribir los agradecimientos que hace Dios, para luego mencionar los motivos de oración que estaba teniendo por los destinatarios. Versículo 9. Dice así. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La frase aquí interesante es desde el día que lo oímos, lo que significa que Pablo y sus acompañantes, que en este caso sabemos que por lo menos es Timoteo, escucharon de Epafras acerca de los colosenses. Recordarás que Epafras probablemente era el pastor de la iglesia, pero sí sabemos que era el que les predicó y les evangelizó. Y él les contó, como dijo en los versículos anteriores, en el versículo 8 específicamente, lo tenemos aquí, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, Pablo dice, luego de que escuché estas declaraciones de Epafras, de que ustedes son buenos cristianos, de que ustedes están orando por nosotros, están orando constantemente, de que ustedes aman, de que están actuando de la forma correcta, nosotros no cesamos de orar por ustedes. A pesar de que parece contraproducente el orar por quien está bien, porque si somos prácticos, nuestras oraciones generalmente están dedicadas a quienes están pasando algún problema, por alguna persona enferma, por alguien con necesidad, pero normalmente, a diferencia de Pablo, no oramos por los que están bien, oramos por los que están mal. Bueno, Pablo no era así, él era diferente. Él sabía que sin la oración es probable que cayeran en tentación, a pesar de estar bien, y se desviaran de su camino. Ejemplo de esto está en Mateo 26, 41. Le voy a pedir a Daniela Quesada que lo pueda buscar. Mateo 26, 41. Para adelantar, la Gaby, Romanos 15, 30. Fabián, Efesios 6, 18 al 19. La Javi, Primera Tesalonicenses 5, 25. La Nancy, Segunda Tesalonicenses 3, 1. Y eso por ahora. Ya, Daniela. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la idea es súper práctica. Lo que está queriendo decir con esto Pablo es que él oraba a pesar de que estaban bien. ¿Por qué? Porque es a través de la oración y el velar, o sea, el mantenerse atento, vigil, para no caer en tentación, para no caer espiritualmente hablando. Entonces, Pablo apartaba, como ya lo dijimos en el versículo 3, cuando dice siempre orando por vosotros, Pablo apartaba un tiempo de oración por los demás. En su agenda, por así decirlo, si es que tenía agenda, en sus recordatorios de iPhone, él colocaba, ¿cierto?, orar por los demás, y todos los días oraba por quienes el Señor había puesto a su cargo. Y como eran hartos, él tenía que pasar harto tiempo de oración. Pues sabemos que Pablo mismo dijo que él estaba a cargo de los gentiles, era un apóstol a los gentiles. ¿Dónde viene el término gentil a todo esto? ¿Quién recuerda? Pueblos. Etnias. Eso, de gentes en la práctica, etnias o pueblos, ¿cierto?
En sus oraciones, Pablo no solamente da gracias, que fue lo que vimos en la sección anterior del 3 al 8, sino que también intercede por ellos a Dios. En otras palabras, le pide a Dios que ayude a los hermanos en su crecimiento. Para las Escrituras, la Biblia reiteradamente habla sobre la necesidad de que los cristianos oremos unos por otros. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo pidió. Nosotros en la reunión de oración de los lunes estuvimos estudiando por casi 2 años las oraciones de Pablo, y en esas oraciones él muchas veces pedía también que oraran por él. Y ejemplo de esto lo tenemos en Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ya, Efesios 6:18 al 19. Ahora sí. Ahora sí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio. Bien, los siguientes. 1 Tesalonicenses 5:25. Hermanos, orad por nosotros. Cortito. Corto, bueno. Y 2 Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, de esos 4 pasajes, y hay más, no quise poner tantos, pero nos queda algo claro. Pablo pedía que oraran por él, ¿ok? Porque él entendía la importancia de orar unos por otros. Por eso es que Pablo intercedía, y él en todas sus cartas apartaba un tiempo para decir a los demás: estoy orando por ustedes por esto y esto y esto. ¿Para qué? Para que también pudieran los que estaban leyendo tomar ejemplos de cosas por las cuales deben pedir los cristianos por otras personas. Generalmente cometemos el error, y lo hemos mencionado esta vez también, de orar por cosas que, si bien no son malas, a veces terminan siendo un poco banales. Perdón, por ejemplo, pedimos por, ¿qué es lo típico? Salud, trabajo, salvación, y como que nos quedamos ahí. Y no es que sea malo pedir por eso, está bien, de hecho es necesario pedir por salvación, pedir por fortaleza, pero nos queda a veces corto. O sea, ¿qué más podemos hacer por otra persona? Y si analizamos las oraciones de Pablo, él tenía muy en mente cómo Dios trabajaba y cómo teníamos que estar pidiendo. Y hoy día vamos a ver, por ejemplo, una petición, que es la que hace Pablo, una sola, pero cómo desencadena al final muchas más cosas, ¿ya? Aplicación para nosotros. Es muy importante que entendamos la necesidad de la oración y la necesidad de orar juntos. Las reuniones de oración en las iglesias, y no lo hablo por mi iglesia, porque yo creo que lo he leído de pastores de otra iglesia, la mayoría de los libros de oración recalcan esto, y si ustedes tienen reuniones de oración en su iglesia, los chicos que no son de Walpen, pueden afirmar lo mismo quizás, que las reuniones de las iglesias de oración son quizás las menos atendidas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente quiere aprender acerca de la oración, quiere aprender acerca de cómo interceder, pero no quiere hacerlo. Y eso es por esto que tenemos que entender que Dios espera que cada uno de nosotros oremos juntos e intercedamos por los demás. Dios quiere que como cristianos estemos orando unos por otros, no solamente orando unos por otros, sino que también estemos pidiendo por los demás, y de esta forma cumpliendo su voluntad. Vamos a ver después también por qué Dios quiere que pidamos, ¿ok? Pero es importante que seamos conscientes de la necesidad de orar constantemente unos por otros, ¿ya? El versículo 9 después termina diciendo, o continúa diciendo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y aquí está la primera petición, o la petición al final, que desencadena el resto. La petición de Pablo es una sola, que conlleva 3 efectos, ¿ya? Es una petición que conlleva 3 efectos. Lo que él quiere es que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo quiere que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, vamos a estudiar un poco qué significa esto, y quizás nos vamos a demorar porque son palabras que tienen bastante significado. Vamos con lleno. Vamos a... ¿Están viendo, cierto, cuando hago el cambio?
Sí, ya. La palabra lleno está aquí, y la palabra es esta, es pleró. ¿Ya? Pleró la palabra lleno. Y la palabra lleno, como dice el diccionario Strong, quiere decir hacer repleto, atiborrar o rellenar. Por ejemplo, atiborrar cuando tú atiborras una red. Esa es como la idea. Entonces, Es como pleno. sí, es como pleno. Pero es como... Sí, lo que pasa es que el término lleno se refiere, y lo va a ver acá, se refiere como a ser incluso tan lleno de esto que esto te controla. Como por ejemplo, lleno del vino. Una persona llena del vino está controlada por el vino. Claro. Y eso los pasajes, permiso, lo siento. Estos son los pasajes, por ejemplo, muy típicos que estudiamos cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, en Efesios capítulo 5, lo voy a leer yo, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vinos, en lo cual la disolución antes piense lleno del Espíritu. Ese lleno, ser pleno, ser controlado. En Juan 16:6, y esto se aplica también desde un punto de vista negativo, como el del vino, puede ser también la tristeza. Juan 16:6 dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. El Señor Jesucristo estaba hablando que iba a ser entregado y que iba a ser crucificado y que Judas lo iba a traicionar, y esto produjo tristeza en el corazón de los restos de los 11 apóstoles, y dijo el Señor Jesucristo que estas cosas habían llenado de tristeza su corazón. O sea, su corazón estaba tan lleno de tristeza que lo único que podían pensar eran cosas tristes. No podían sacar, estaban siendo controlados por ese sentimiento. Y el último ejemplo está en Lucas 6:11. La idea es que mientras yo busco, tú también lo puedes buscar y lo puedes leer conmigo. Lucas 6:11 dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. El furor llenó tanto su corazón que al final, ¿qué hizo? Estaba siendo controlados por este furor. Entonces lo que Pablo pide es que los colosenses sean llenos, sean controlados por el conocimiento de su voluntad. ¿Ya? Atiborrados del conocimiento de la voluntad para que ésta los controlara. Ahora, el término conocimiento es muy importante, es epignosis. Recordarás que cuando estudiamos la introducción vimos una palabra que era el nombre de una secta, de un grupo de cristianos, entre comillas cristianos, que eran los, ¿te acuerdas? Gnóstico. Los gnósticos. ¿Gnóstico? Muy bien. Y los gnósticos buscaban la gnosis, que quiere decir conocimiento. Ahora, aquí hay una palabra que es parecida, que es epignosis. Epi, como sale acá, es un prefijo que refuerza significado. Y gnosis es conocimiento. Por lo tanto, el epi es como para realzar la palabra, es como muy, por así decirlo, pero va como un prefijo a una palabra. Aquí, entonces, la epignosis es el conocimiento pleno. No tiene que ver con pleno de lleno como el anterior, sino que epignosis como el conocimiento máximo, como el real conocimiento, ¿okay? Como el conocimiento verdaderamente conocible, que esa sería una traducción como ultraliteral, ¿ya? Pero es como un conocimiento pleno. De hecho, en otras traducciones lo traducen como conocimiento pleno. Ahora, este conocimiento de la voluntad de Dios, porque eso es lo que Pablo está pidiendo, ¿cierto? Pide por el conocimiento de la voluntad de Dios, no es un conocer abstracto o teórico, no es como saber solamente, ¿ya? Por ejemplo, mucha gente dice, no, sí, yo sé lo que Dios hizo por mí, yo sé que Jesucristo vino, murió por nuestros pecados, pero realmente no tienen fe, no lo creen, no conocen, no tienen esa relación. Entonces, el conocer que Pablo busca no es un conocimiento teórico que tú puedas encontrar, por ejemplo, en una universidad. Ejemplo de esto, hay gente que son eruditos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero no son cristianos. Conocen teóricamente la Escritura, saben que escribió Pablo, saben más de griego que quizás cualquiera, pero no tienen un conocimiento pleno. ¿Por qué? Porque el conocimiento abstracto o el conocimiento teórico, tú lo puedes lograr por un esfuerzo humano. Tú te puedes sentar frente a miles de libros y si tú te esfuerzas vas a adquirir un cierto conocimiento. Pero no vas a tener un conocimiento profundo que viene primero de saber la palabra de Dios, pero después de experimentarla.
¿Ok? Entonces, este conocimiento pleno es diferente de un conocimiento teórico solamente. Es un conocimiento profundo, es un conocimiento de realmente haber experimentado la voluntad de Dios. Te voy a dar un par de ejemplos que están en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice acá, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa palabra, habiendo conocido a Dios, no es epignosis. Te la voy a mostrar acá. Habiendo conocido a Dios. Esta palabra es ginosko, que quiere decir simplemente saber. Saber, no es conocer profundamente. Entonces, por eso dice, Romanos 1:21, el ser humano natural sabe de Dios, sabe de la existencia de Dios, no le conoce profundamente, ¿y qué hacen? Al final, ¿qué pasa? Dice que no glorifiquen a Dios. Ahora, fíjate en el versículo 28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Ese tener en cuenta, ese sí es epignosis. En lo que está diciendo el versículo entonces, como ellos no quisieron tener un conocimiento pleno de Dios, no quisieron tener la epignosis de Dios, no quisieron tenerlo, Dios lo entregó a una mente reprobada. Te lo voy a mostrar acá también, en el 1:28. En este justo no está, pero lo voy a poner en inglés, que aquí sí aparece. Acá está, knowledge. Y acá está, epignosis. Entonces, ¿cuál es la idea? En cuanto, por ejemplo, al pecador no arrepentido. Sabe, pero no conoce. Tiene una idea abstracta, teórica de lo que puede ser Dios, pero no lo conoce. ¿Por qué y cómo sabe? Bueno, Romano 1 dice que es a través de la naturaleza. Al ver la creación, la gente sabe en el fondo de su corazón que Dios existe. Por eso muchos de los ateos terminan siendo antiteístas más que ateos. O sea, en vez de no creer en Dios, simplemente están en contra de Dios, están en contra del concepto de Dios. ¿Por qué? Porque saben que Dios existe, pero Romano 1:28 no le conocen plenamente. ¿Ok? Entonces, repito, el saber, el ginosco, que es la palabra que utiliza Romano 1:21, tú lo puedes obtener a través de la naturaleza, a través de un estudio, etc. Pero el conocer, la epignosis de Dios, el conocer profundo de Dios, solamente lo obtienes a través de una relación con Él. Es algo espiritual, no es por esfuerzo humano. Dios te lo muestra y a través de la oración tú puedes tener más conocimiento de Él y vamos a ver también qué otra cosa nos produce un mayor conocimiento de Él. ¿Ok? Este conocimiento pleno de Dios es un mensaje que se encuentra en todas las Escrituras. ¿Ya? No es solamente que Pablo lo dice acá en Colosenses y en Romanos. ¿Por qué? Porque es importante que cada cristiano pueda vivir su vida buscando conocer más a Dios. Ahora, primero, ¿cómo tú lo conoces? Sabiendo primero que Cristo murió por ti, que es el primer paso, tienes que saber. Pero una vez cuando tú sabes y lo crees, lo aceptas, lo recibes, ahí viene este conocimiento que es una experiencia. Vamos a leer un par de pasajes. El hermano Robert, Proverbios 19:2. La Carlita, Isaías 5:13. Al Marcelo, que yo sé que le gusta este pasaje. Oseas 4:6. Carlitos, Efesios 4:13-14. La Cami, 1 Timoteo 2:3-4. La Anto, Efesios 5:17-18. La Sofi, 1 Tesalonicenses 4:3. Y la Cote, 1 de Pedro 2:3-15. Ya, Proverbios 19:2, ¿qué dice? Yo lo voy a leer porque mi papá no tenía el audio. Ya. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Ya. Esta palabra ciencia, en la traducción griega de la Biblia del Antiguo Testamento, porque la Biblia del Antiguo Testamento está escrita ¿en qué idioma? ¿En qué idiomas, mejor dicho? Arameo, Arameo. griego y hebreo.
No, griego no. Arameo. Hebreo primeramente y una pequeña Arameo. porción está escrita en arameo. Muy bien. Ya, entonces, pero hay una traducción al griego del Antiguo Testamento que se conoce como, ¿alguien sabe el nombre? ¿Septuaginta? Septuaginta, muy bien. La Septuaginta, que fue escrita durante la época más o menos de Alejandro Magno, durante la helenización, como en el 300 a.C. Bueno, en estas versiones, las palabras ciencia generalmente, por ejemplo, que está en Proverbios 19:2, se traduce como epignosis en el griego, o sea, es lo mismo. ¿Ya? Y aquí dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca, o sea, el alma sin conocimiento, el ser humano, el ser vivo sin conocimiento. Entendemos por otros pasajes que lo que vamos a leer ahora que está hablando de un conocimiento de Dios. Por ejemplo, Isaías 5:13. Dice así: Por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre, y la multitud se morirá de sed. Es otra versión, Pipe, por si acaso. Sí, no importa. En Isaías 5:13, ¿cierto? Dice que al final el pueblo pereció o iba a ser destruido debido a falta de conocimiento. Ahora no se refiere conocimiento, y lo repito, conocimiento de que no sé, no sabían utilizar la pólvora, qué sé yo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un conocimiento de Dios. Israel pereció al final, o más que pereció, tuvo todos estos problemas debido a que dejaron de lado a Dios. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bien, lo mismo, ¿cierto? Y de hecho hay hartos libros del Antiguo Testamento. Oseas, de hecho, yo lo tengo anotado en mi Biblia, utiliza por lo menos... no, después no noté más, pero tiene por lo menos... así que hasta 13, 14 veces utiliza la palabra conocer el libro de Oseas. O sus variantes, conocí, conocerás, y dice muchas veces que Dios no me, dice, ustedes no me conocieron, pero hago esto para que me conozcan, ustedes no me conocieron. Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, todo el libro de Oseas habla de la importancia de conocer a Dios. Y Efesios 4:13 al 14. Ya. 13 al 14. 13 Hasta al que 14. todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Es resfriado, Carlito? ¿Ah? ¿Es resfriado? No, ¿Te cambió la voz? no, pero suena raro, muy bien. Tiene voz de niño hoy día. Sí, La pregunta no es ¿cómo? dónde, la pregunta es cuándo. Sí, Ya, sí. claro, entonces, todos estos pasajes nos muestran cómo el término conocer a Dios es muy importante durante las Escrituras. Y lo repito, conocer a Dios entonces, recuerda, es un conocimiento pleno, profundo, íntimo. No se refiere a un saber intelectual. Y eso es lo que Pablo estaba pidiendo. Decía, Dios, yo te pido para que los colosenses sean llenos, controlados por este conocimiento tuyo. Pero específicamente, si ves el versículo, como dice acá arriba, el conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios, ¿qué es? Hay un libro muy bueno, lo tengo por aquí. Nosotros los jóvenes, no es radical para los que van a preguntar. Nosotros los jóvenes lo estudiamos, es muy útil. No digo que hay que estudiar de un libro escrito por una persona, pero ayuda como guía, que se llama, es chiquitito, La voluntad de Dios. Es por MacArthur, es muy cortito, así que te lo recomiendo. Tiene solamente, para los flojos que les cuesta leer, tiene solamente 61 páginas y es súper chico el libro. Y para que tú lo entiendas, la voluntad de Dios no es algo místico como mucha gente piensa, que, no sé, Señor, háblame y muestra de tu voluntad. Y lo que esperan es que del cielo caiga algo con un papelito que diga haz tal cosa, ¿cierto?
Algunos dicen, no sé, pues, Señor, si mañana llueve, es que tú quieres que me case con tal persona. Así no funciona, ¿cierto? No es tan místico o esotérico la voluntad de Dios, es súper práctico. No es un secreto la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tampoco es algo difícil de alcanzar, está explícito en las Escrituras. La Biblia dice en muchos pasajes, que es lo que vamos a leer ahora, esta es la voluntad de Dios. Ejemplo, 1 Timoteo 2:3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya, primero entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primero, que todos sean salvos. Segundo, Efesios 5, 17 al 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay discusión, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces la voluntad de Dios, número 2, es que no es que tú seas salvo, es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Tercero, 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, ser salvo, ser lleno del Espíritu, estar lejos del pecado. Y número 4, hay más que tú podrías encontrar, pero yo puse esta solamente. 1 Pedro 2:13 al 15. ¿Se escucha? Sí. Ya. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces la voluntad de Dios, número 4, sería que nos sometamos a toda institución humana y que actuemos de forma correcta en base a ellos para hacer callar la ignorancia de aquellos que dicen que actuamos mal, ¿cierto? Obviamente esto versículo no le gusta a los cristianos que son un poquito más anarquistas. Obviamente entendiendo que siempre vaya de acuerdo con la palabra del Señor, ¿cierto? Pero eso, se refiere cuanto a las leyes éticas principalmente. Entonces, Pablo lo que busca, y analiza de esta forma, lo que Pablo dice es que ellos sean llenos de este conocimiento profundo de cuál es la voluntad de Dios. O sea, mientras ellos vivan una vida entregada a Dios, se escudriñen y mediten las Escrituras y pongan su corazón a conocer más de la voluntad de Dios, el Padre les va a ir llenando este conocimiento. Eso es lo que dice. Dice, nuevamente, no cesamos de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Ok? Entonces, lo repito. Dios quiere que tú y yo, al igual que Pablo, pidamos para que podamos nosotros ser llenos de este conocimiento. Que este conocimiento, el saber cuál es la voluntad de Dios, nos controle, nos mueva. Pero no es solamente saber la voluntad de Dios de un punto de vista teórico, sino ponerlo en práctica en nuestras vidas, conocerlo profundamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo tú vas a saber entonces la voluntad de Dios? Primero, a través de la lectura de la Escritura, porque aquí está, ¿cierto? Aquí donde aparece. Es primero en esto donde yo coloco mi corazón de que yo quiero conocer la voluntad de Dios y eso me va a ir llenando más. Juan 7:17 dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, lo primero que tienes que hacer es colocar tu corazón. Señor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Señor, yo quiero que tú me llenes de esta voluntad. Es tener el deseo de querer hacerlo. Y segundo, como te decía, escudriñar las Escrituras. Segundo Timoteo dice, toda Escritura es inspirada por Dios, útil para muchas cosas, ¿cierto? Con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo yo voy a ser capacitado? Es a través de la Escritura. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna consulta? No. Yo solo quería mostrarte que arribita cuando estaba hablando de la voluntad de Dios, tiene escrito 2 veces forma. Eso. Donde está la voluntad de Dios no es algo secreto y que sea de difícil. Ya. Sí, gracias. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra corrección? ¿No? Bien, seguimos. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Lo podrían responder en sus vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere para ustedes específicamente? ¿O
generalmente, mejor dicho. Tomaré el silencio como un sí. Ya. Sí. Gracias. Gracias, Nancy. Entonces, Pero entonces, ¿entendemos lo que es el conocimiento pleno de Dios? Felipe, Dime, Marcelo. Fabián. Ah, Fabi, sorry. Bueno, Eh, Marcelo, entonces, ¿no hay así como una voluntad específica? Como por ejemplo, la voluntad de Dios Como para casarte mí con la es Peña que Candia, yo por sea ejemplo. pastor. ¿Cómo? Como casarte con X persona, como la Peña Campos, por ejemplo. Más que, no sé, más allá de eso, así como que, por ejemplo, Dios quiere que yo sea pastor, o Dios quiere que yo sea misionero. Igual hay como una voluntad específica, ¿no? Sí, sí, hay también teológicamente le llaman el llamado de Dios para tu vida. Pero es importante que a veces no nos seguimos por cuál será el llamado de Dios para mi vida, porque lo primero que hay que entender es que Dios hay cosas que nos revela a través de la Escritura. Esto que te mostré acá también se conoce como la voluntad de Dios revelada, o sea, lo que Dios ya ha mostrado. Y hay una frase que es de D.A. Carson, que es como el pastor que está a cargo de la coalición del Evangelio, y él decía, no puedes pretender buscar de Dios, fue MacArthur uno de los dos, pero decía, no puedes pretender buscar la voluntad de Dios como para tu vida, con quién te vas a casar, qué es lo que Dios quiere que yo haga como ministro, como pastor, etcétera, si antes no cumplo con esta voluntad que ya Él me mostró. O sea, ¿por qué Dios te va a mostrar algo específico si primero no cumplimos lo general? ¿Está bien? Sí, hay cosas específicas. Por ejemplo, pero ojo, que a veces en lo específico terminamos haciendo cosas porque no hicimos otras cosas. Por ejemplo, Dios... a ver, deja ver si lo puedo mostrar acá. Ya, mira. Supongo que tú estás acá y esta es la voluntad de Dios acá, ¿cachai? Olvidemos todo esto, ¿cierto? De los malos dibujos, pero un ejemplo. ¿Cuál es Específica. Claro, exacto. Sí, esta es como la voluntad específica. Ya. ¿Ya? Y este es el yo. Ahora, ¿cuál es la distancia más corta entre estos dos puntos? Una recta. Una recta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Nosotros normalmente, ¿qué terminamos haciendo? De esa recta, super recta que está aquí, ¿cierto? Nosotros terminamos haciendo, no sé, pues cometemos un pecado y nos desviamos. ¿Correcto? A veces puede ser que esta desviación pueda hacer que yo vuelva para acá, pero a veces esa desviación me puede alejar tanto de esta voluntad que esa voluntad yo ya la perdí. Y ahora hay otro propósito en mi vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Te doy un ejemplo. Imagínate que yo cuando chico tenía el llamado para ser pastor. No me gusta la frase de tener llamado, pero ponte tú, yo cuando chico quería ser pastor, ¿ya? Y quería que cuando chico fuera, no sé, pues pastor, tal cosa, y Dios dijo, Víctor, tú quieres ser pastor, en mi plan, dice Dios, va a ser que tú a los 25 años seas pastor. Pero a los 20 y tantos años yo me voy al mundo, me alejo, me meto en todas las cosas que no debo meterme, y recapacito a los 26 años. La voluntad de Dios originalmente, ¿cuál era? Que yo fuera pastor a los 25. Ahora, yo tengo 26 años. Ya no puedo cumplir esa voluntad. Pero puede que en ese momento, estando acá, recapacitando, Dios me diga, bueno, tú quieres hacer las cosas correctas, bien, esto es lo que yo quiero para ti. Por eso al final la voluntad de Dios no es como tan específica, por así decirlo, sino es como más general. Por ejemplo, Dios quiere que seas pastor, punto. Dios quiere que seas un misionero, Dios quiere que predique, Dios quiere que te cases y tengas un matrimonio correcto, más que casarte con X persona. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ese casarme con tal persona va a ir cambiando. Por ejemplo, yo, y lo he contado otras veces, hice muchas cosas que yo llegué tarde al Evangelio, y probablemente al comienzo yo hice muchos pecados que al final esos pecados terminaron redundando en que yo me casara con la Fernanda. Y le agradezco a Dios por eso. Pero si yo no hubiera cometido esos pecados al comienzo, no me hubiera casado con la Fernanda. ¿Cachai? Entonces, ¿es la voluntad de Dios que me case con la Fernanda? En este punto de mi vida, sí, po. Dios quiso que me casara con la Fernanda. Yo le pregunté, me dijo, sí, está bien, ella puede ser para ti, ella es para ti, mejor dicho. Y al final terminó siendo lo que yo decidí y lo que tengo que
como, bueno, esto decidí, ahora esto tengo que vivir. Tengo que vivir en base a ese compromiso que tomé. Pero probablemente, si yo hubiera tomado otras decisiones antes, no me hubiera casado con la Fernanda porque me hubiera casado antes, quizás no la hubiera conocido. ¿Está ahí? Ahora, si yo te digo que la voluntad de Dios desde el comienzo de los tiempos era que yo me casara con la Fernanda, significa que estoy implícitamente diciendo que Dios es responsable, o Dios quería que yo pecara y me alejara del camino para después tomar este rumbo. Y eso no es correcto. ¿Está ahí? Ya. Porque si no estaría siendo a Dios el causante del pecado. Claro. ¿Cuál es el artículo, Marcelo? El del llamado, el que mandaste el otro día. Ah, ya. Después le mandar. Cote, preguntas depende de nuestras decisiones. ¿A qué te refieres? ¿Si la voluntad de Dios depende de nuestras decisiones? Sí. No, la voluntad de Dios siempre depende de Él solamente. Es lo que Él quiere. Pero lo que pasa es que la voluntad de Dios, por eso te digo, es más que, siempre lo vemos como qué carrera estudiar, a qué ministerio dedicarme o con quién casarme. Son como las tres preguntas que si tú le dices a alguien, ¿conoce la voluntad de Dios? Y te dice que no porque no sabe esas tres cosas. No sabe con quién casarse, no sabe a qué ministerio dedicarse y no sabe qué estudiar. Pero la voluntad de Dios no es eso. Como decía antes, la voluntad de Dios es que seamos salvos, que podamos entregar el evangelio a las demás personas, que podamos ser llenos del Espíritu, que podamos ser santos, que podamos actuar de forma digna frente a las demás personas. Y cuando yo hago eso, la decisión que tú tomes va a ser con respecto a la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo le digo después ya, me quiero casar con alguien de ustedes que es soltero, me quiero casar. Bueno, si yo entiendo cuál es la voluntad de Dios, primero no voy a elegir una persona que no sea salva, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos, ¿cierto? Segundo, no voy a buscar una persona que sea cristiano pero que sea mundano, o sea, que sea cristiano pero no está actuando correctamente, porque Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Tercero, no voy a buscar una persona que anda en fornicación, porque la voluntad de Dios es la santificación. Cuarto, no voy a buscar una persona que reclama, que no se somete a la autoridad, no se somete a un pastor, no se somete a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo busco a alguien que, tal como yo, quiera hacer la voluntad de Dios. Entonces, si tú haces la voluntad de Dios revelada, lo que tú decidas va a ir de acuerdo a la voluntad de Dios específica. Porque tu corazón va a estar tan alineado a lo que Dios quiere para ti, que te va a ser súper fácil decidir o no decidir. Nuevamente, yo puedo decir, en mi caso, cambiarme de trabajo. Chuta, ¿me cambio o no me cambio de trabajo? ¿Es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios que me cambie de trabajo? Primero tengo que preguntarme estas cosas. ¿Cambiarme de trabajo va en contra de alguna de las cosas de la voluntad revelada para mi vida? Si no, entonces tengo que ver cuáles son los pros y los contras. Y tengo que decidir nomás, buscar consejos, buscar lo más sabio, y al final Dios va a decir, bien, tú quieres hacer eso, hazlo. Y también, otra cosa importante, la oración. Primera de Juan capítulo 5 dice que Él nos da cualquier cosa de acuerdo a su voluntad. O Él responde a nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Entonces, si Dios te responde que no, es porque su voluntad es que no. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios específica para tu vida? Haz la voluntad general primero, o la voluntad revelada, que es lo mismo, y ora. Eso sería como lo más práctico. Por eso dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o no. ¿Ok? ¿Respondí las preguntas? ¿O quedan dudas? Gracias. De nada. ¿Qué pasa? Me están rajuñando. Bien. Ahora, sigamos. Versículo 9. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El conocimiento de la voluntad de Dios se pone en práctica a través de dos cosas, de la sabiduría y la inteligencia espiritual. Sabiduría. Vamos a ponerlo acá. Colosenses. 1:9. La palabra sabiduría viene del griego Sofía. Y sí, de ahí viene el nombre Sofía. Si tú ves una Sofía, le estás diciendo que es una persona sabia. ¿Ya? Y la palabra inteligencia viene de sunesis. Esa palabra no importa tanto. Pero, ¿qué quiere decir? Sofía, generalmente nosotros en la práctica y haciendo la corta, decimos, es la aplicación del conocimiento.
Y si bien es en parte correcto, la definición queda un poco corta, ¿ya? La sabiduría, o la sofía, es la prudencia o discreción. Es decir, la capacidad para entender y en consecuencia actuar de manera sabia. De acuerdo a la RAE, es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Ahora, la inteligencia, que la palabra que aparece acá, inteligencia espiritual, que es la sunesis o la súnesis, quiere decir entendimiento. Es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. En otras Biblias, en otras versiones, perdón, por ejemplo, aquí dice comprensión espiritual. Esta, la latinoamericana. La palabra, no, la NBI también lo traduce como comprensión espiritual. La NTV, comprensión espiritual. Y eso. No, a ver qué dicen los testigos de Jehová, puro cachar, ¿no? Comprensión espiritual, mira los testigos. Ok. Entonces, si te pasa lo mismo que a ti, cuando tú lees la palabra sabiduría e inteligencia, cuesta como buscar alguna diferencia. Son como muy similares, ¿cierto? Porque una dice que es la capacidad para entender, para actuar de manera sabia, y la otra que es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. A mí era casi lo mismo. Y la verdad es que sí, son bastante similares. Algunos dicen que, y después de harto estudié, mucho rato estudiando esto, y creo probablemente que simplemente son dos términos similares que a veces se utilizan, como en la poesía hebrea, con el propósito de recalcar algo. Dicen lo mismo, pero con otras palabras, para recalcar una idea. Es como cuando Pablo dice, canten ustedes entre salmos, con himnos, perdón, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Son sinónimos. Podría buscar distinción en cada uno, pero al final es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué es la sabiduría y la inteligencia espiritual? Es la capacidad para entender qué es bueno ante los ojos de Dios, pero no solamente entenderlo, es actuar en base a ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando decimos tienes que ser sabio para esta situación, significa que yo, teniendo el conocimiento de la voluntad de Dios, yo lo aplico a mi vida y digo, a ver, lo que decíamos recién, casarme, por ejemplo, con la Juanita. A ver, ¿es bueno ante los ojos de Dios casarme con la Juanita? La Juanita es mundana, la Juanita estaba con este y este de la iglesia, dice que es cristiana, no sale a evangelizar, yo creo que mejor no. Y actúo en base a ese conocimiento, y sabiamente, ¿qué tendría que hacer entonces si la Juanita me está joteando? Alejarme. Espero haber sido lo suficientemente claro y práctico para que entiendan y lo puedan aplicar a sus vidas, ¿cierto? La sabiduría, entonces, si bien es la aplicación del conocimiento, quiere decir, para ahondar un poquito más en el concepto, es la aplicación correcta de lo que la Biblia dice con respecto a lo que Dios quiere y aplicarlo en mi vida. No tanto en el actuar, o sea, no solo en el actuar, sino también acá, en el intelectual. Entender, conocer qué es lo que Dios quiere y vivir y actuar conforme a eso. ¿Se entiende lo que es la sabiduría entonces? Sí, oye, entonces ambos términos se aplican para el actuar, no solo la sabiduría, sino que la inteligencia igual, ¿cierto? Sí, pero no lo veas como la inteligencia, como el concepto que lo estoy viendo como la palabra súnesis, que es la palabra que utiliza Pablo, que se traduce como inteligencia. Porque como te digo, en otras versiones traduce como comprensión espiritual. ¿Este? De hecho, en Efesios utiliza otra palabra, creo que es prudencia, también. Hay un pasaje similar en Efesios, que también habla de la sabiduría y la prudencia. Pero sí, al final hay un video de Proyecto Biblia que habla sobre proverbios, y en ese explica bien lo que es la sabiduría, y la sabiduría, el punto es que no es solamente el saber, sino el actuar. Va muy de la mano. Pero tampoco es solamente el actuar, o sea, también es entenderlo en tu corazón y vivir conforme a eso. ¿Ya? No es solamente un conocimiento teórico, es una aplicación, pero nuevamente la sabiduría es algo espiritual que viene solamente de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Una persona no creyente puede ser sabia?
No. Puede ser Es que sabia si tú... puede tener sabiduría terrenal, Exacto, ¿o sabiduría no? del mundo. Si tú lo Que dice que es defines diabólica. solamente si defines la sabiduría solamente como aplicar el conocimiento y punto. Pero si entendemos la sabiduría bíblica como aplicar el conocimiento lleno de la voluntad de Dios, que es lo que dijo Pablo recién, solamente un hijo de Dios puede tenerlo. Porque este conocimiento, como explicaba, ¿de dónde va a venir? Del querer hacer la voluntad de Dios, Juan 7:17, y de estudiar las Escrituras. Pipe, Dime. por eso igual yo creo que acompaña ambos términos con la palabra espiritual, para entender que algo que es netamente de Dios. Exacto. Sí. Lo que Pablo pide entonces es que los colosenses puedan conocer profundamente la voluntad de Dios y que esto lo puedan poner en práctica a través de entender cómo deben actuar, pero no solamente entender cómo actuar, sino a hacerlo. Esto es muy interesante. Mira, el conocimiento pleno, ¿cuál es la palabra para conocimiento pleno? ¿Cuánto? Epignosis. Epignosis. ¿Y la palabra para sabiduría? Sofía. 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 Ahora, la epignosis y la sofía, vamos a nombrarlo así para que lo entiendas, son temas centrales en la carta Colosenses, no aparece solamente acá. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. En el 2:2, para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, epignosis, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sofía, sabiduría, y la epignosis. No, ahí sale gnosis, creo, si no yo. 2:23, en conformidad a... sí, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación en epignosis, en culto voluntario. 3:10, revestidos de el nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, epignosis. 4:5, andad sabiamente con Sofía, anda con la Sofía, ¿cierto? Para con los de afuera, redimiendo a quién. ¿Por qué Pablo utiliza tantas veces este término? A diferencia de otras cartas. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos en la introducción? Los creyentes en Colosas están enfrentando el gnosticismo. Y Pablo les dice que para alcanzar el verdadero conocimiento, la epignosis, que trae, a diferencia de ellos tienen esta idea, que yo tenía que iniciarme en los misterios del gnosticismo, buscar esta Sofía, abrazar la Sofía, que es la sabiduría, y podría llegar a la epignosis, al verdadero conocimiento, y ahí en ese punto mi alma iba por fin liberarse del cuerpo y iba a dejar de reencarnarme y estaría con Dios. Pablo lo que está haciendo, utilizando los mismos términos, pero le aplica un verdadero significado. ¿Ya? Sí, Marcelo pregunta si recuerdo el versículo que dice que Cristo es la sabiduría. En mismo Colosenses dice que Cristo es, lo leímos recién, en Colosenses 2:3, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El libro de la sabiduría bíblico, se me fue la palabra, pero el libro principalmente que habla de la sabiduría en la Biblia es el libro de Proverbios. Colosenses 2:3 dice que Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. O sea, cada vez que el libro de Proverbios habla de la sabiduría, también tú puedes entenderlo como que está hablando de Cristo, porque la sabiduría no es algo solamente, como les decía, abstracto, sino es un atributo de Dios. Y Cristo encarna este atributo a perfección. Mensaje para nosotros. Así como Pablo, nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Él oraba para que Dios llenara del conocimiento de su voluntad. Entonces nosotros debemos orar para que Dios nos llene y llene a nuestros hermanos del conocimiento de su voluntad. Recuerda, no solamente intelectualmente, sino profundamente saber lo que Dios quiere. No saber lo teórico, así como saberlo de memorizarme los versículos, listo, yo me conozco cuál es la voluntad de Dios. No, es saberlo en el sentido de vivirlo. Y esto se va a manifestar en nuestra vida a través de cómo actuamos y cómo pensamos. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras,
Si yo quiero actuar con sabiduría, actuar en la práctica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que primero temer a Dios, conocerle a Él, conocerle profundamente, temerle, y eso va a llevar a que yo sea sabio en mi forma de actuar. Ok. Les voy a mostrar acá. ¿Están viendo eso, cierto? ¿Se ve? Petición de Pablo. Ya. Sí, Sí. Aquí está la petición. Ser lleno del conocimiento de su voluntad y puesto en práctica por cómo yo pongo en práctica el ser lleno del conocimiento de su voluntad a través de la sabiduría y a través de la inteligencia espiritual. Que al final es como el mismo concepto, ¿cierto? Es saber y hacer. Bien, vamos a tener un break y volvemos, ¿ya? Sí. Vamos al versículo 10, entonces. Dice así. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto está enlazado con la petición de Pablo. Si les decía en el comienzo que el versículo 1 es una petición y toda la oración es una sola petición, que al final es que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, este ser lleno trae consecuencias. Si tú eres lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, va a haber consecuencias en tu vida. Son 3 las consecuencias que nombra Pablo. La primera consecuencia es andar como es digno del Señor. Por eso dice, yo oro por ustedes para que ustedes sean llenos de la voluntad del Señor, para que anden como es digno del Señor. La palabra andar es peripateo. Peri, que quiere decir alrededor, como periferia, ¿cierto? Y pateo, pisar. No tiene nada que ver con los pies. Semejanza nomás, pero no... Se parece, pero no igual, ¿cierto? Este pisar alrededor se utiliza como de una forma figurativa, que quiere decir el estado en que uno vive, o sea, forma de vivir. Y la palabra digno, como la estudiamos también en Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que decía que debiéramos comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, acá es la misma. Y quiere decir comportarse apropiadamente, adecuadamente o como corresponde. La forma en que los colosenses iban a actuar como Dios se merece, o sea, andar como es digno, la forma en que los colosenses iban a actuar como Dios se merece que sus hijos actúen es a través del conocimiento de su voluntad. O sea, si tú eres lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, vas a poder actuar como corresponde a un hijo de Dios. Tu forma de vivir va a ser apropiada a lo que es ser un hijo de Dios. Muchos creyentes quieren ser buenos cristianos, pero no entienden que para eso primero es necesario conocer profundamente a Dios. Por lo tanto, el propósito de conocer a Dios no es tener gloria para sí mismos. O sea, yo no conozco a Dios para saber mucho de Dios, poder enseñar, etc. No es el propósito, sino que el propósito de conocer a Dios es vivir de una forma que agrade a Dios. Aquí también se desprende que hay una forma de vivir que desagrada a Dios. Y esa sería vivir sin hacer su voluntad. O sea, si yo lo aplico lo que vimos recién, si yo no evangelizo, estoy viviendo de una forma que desagrada a Dios. No estoy viviendo como le agrada. Quizás la palabra desagradar es fuerte, pero verlo de esta forma, no está viviendo de la forma que le agrada a Él. Si una persona no es salva, no está viviendo como le agrada a Dios. Si tú no estás viviendo en santificación, no estás viviendo sometiéndote a las autoridades, no estás viviendo buscando la llenura del Espíritu Santo, no estás viviendo de la forma que a Dios le agrada. Como dijo William MacDonald, el comentarista, ¿por qué quería el apóstol Pablo que los colosenses fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? Era para que pudiesen llegar a ser poderosos predicadores o sensacionales maestros. ¿Era para que pudiesen atraer grandes multitudes a sí mismos como intentaban hacerlo los gnósticos? No. El verdadero propósito de la sabiduría y del entendimiento espiritual es capacitar a los cristianos para que anden como es digno del Señor. Si los colosenses se preguntaban, oye Pablo, pero ¿qué quiere decir esto ser digno del Señor? ¿Cómo lo pongo en práctica? Pablo lo explica en el mismo versículo.
estamos en el versículo, sorry, está en Filipenses, me pasé. Dice, para que andéis como el digno del Señor, podríais como entender con 2 puntos para que entiendas, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estos son sinónimos de lo que significa vivir agradando a Dios. Primero entonces, agradándolo en todo. Vivir dignamente, o sea, vivir como corresponde, es sinónimo de vivir de la forma que Dios le place. Lo que los creyentes debían hacer era preguntarse entonces, ¿le agrada a Dios que haga esto? Un paréntesis, no lo noté acá, pero no sé si has visto o escuchado quizás de una frase muy famosa entre el círculo cristiano. De hecho hay unas pulseritas con la sigla en inglés que dice, What will Jesus do? Es como, ¿qué es lo que haría Cristo? ¿La has escuchado alguna vez, no? ¿Alguien lo ha visto? Sí. Ya, ¿cuál es el problema de esa frase? Que lo deja a la especulación. Es como, ¿qué haría Jesús en esto? ¿Qué es lo que Jesús haría en estas cosas? Pero la verdad es que como cristianos no podemos vivir así en base a una especulación. Nosotros tenemos la Escritura, donde la respuesta es ahí a la Escritura. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué es lo que Cristo hizo? No qué es lo que Cristo haría. ¿Ok? La respuesta a qué es lo que le agrada a Dios siempre está en las Escrituras. Por lo que demuestra que para vivir de forma digna es necesario que tú seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Solamente siendo lleno del conocimiento de la voluntad de Dios vas a poder saber cómo agradarle a Dios, cómo agradarle en todo. Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo vas a poder agradar a Dios? Para eso. Lo segundo que significa ser andar dignamente, es llevando fruto en toda buena obra. El segundo ejemplo que Pablo da es ser fructíferos. Esto también lo comentamos un poquito más arriba en el versículo 6. Ejemplo de dar frutos, puse 3, no son todos, pero puse 3. Hacer discípulos, en Romanos 16:15. 16:5, perdón, dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y Acaya no es un árbol, Acaya es una persona, ¿cierto? Entonces, Epeneto era un fruto de Acaya, o sea, fue una persona que Acaya pudo evangelizar. Otro ejemplo de lo que es un fruto es la ofrenda. En Filipenses 4, cuando estudiamos Filipenses, versículo 17, dice, no es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y Hebreos 13:15 habla que otro fruto es las alabanzas a Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Dios quiere que todos los cristianos lleven fruto, quiere que puedan demostrar con su vida que son sus hijos. ¿Quién me habló? Yo. Dime. ¿Qué había dicho? ¿Acaya era una persona? Sí. Que siempre lo he visto como que Acaya era una ciudad. Puede ser, ¿ah? No la había pensado. Tendría que estudiarlo más a fondo. Ahora que lo dices, sí, pues hay una ciudad de Acaya, pero es que puede que también sea el nombre de una persona. Pero lo voy a buscar. Y puede ser como Santiago. Claro. Nombres de ciudades. Podría ser, pero la verdad no lo estudié tan a fondo. Lo dije a la rápida, así que podría ser también ser el primer fruto de la ciudad, es como el primer convertido de la ciudad. Que también podría ser de esa forma. Lo voy a buscar y después les cuento. Ok, tal como se mencionó antes, en Colosenses 1:6, cuando lo estudiamos un poquito más arriba, los frutos que el creyente lleva son producidos por su unión a Cristo. ¿Se acuerdas cuando lo estudiamos aquí en el versículo 6? Acá a mi mano izquierda, aquí. Pusimos que, acá está, los frutos que el creyente lleva no son producidos por su propio esfuerzo o debido a su desempeño, sino que son producto del Evangelio en la vida del cristiano. Y leímos Juan 15:5, ¿cierto? Que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. De la misma forma, aquí Pablo está diciendo que los frutos son consecuencias de tener o ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Los hermanos en Colosas, y esta es la idea, jamás podrían llevar frutos
si es que no son controlados por el conocimiento de la voluntad de Dios. Es este el conocimiento el que los impulsa a actuar dignamente y llevar fruto. O sea, un cristiano no puede llevar fruto a menos que permanezca en Cristo. Y permanecer en Cristo es la voluntad de Dios. A menos que tú conozcas profundamente qué es lo que Dios quiere, no vas a poder llevar frutos, porque Dios quiere que lleves frutos. Entonces es lógico, no vas a poder hacer lo que Dios quiere si no sabes qué es lo que Dios quiere. ¿De acuerdo? Y lo tercero que significa andar dignamente, primero recuerda, es agradar a Dios en todo. Lo segundo que significa andar dignamente es ser fructífero y dar fruto. Y lo tercero es crecer en el conocimiento de Dios. El último ejemplo de andar dignamente es creciendo más en el conocimiento de Dios. Significa que los colosenses no debían quedarse tal cual están. No debían conformarse con su conocimiento actual sobre Dios. Deben buscar conocerle más, porque esto es vivir de la forma que a Dios le agrada. Es muy interesante que Pablo, ¿qué estaba pidiendo? Para que fueran llenos del conocimiento pleno de Dios. ¿Y cuál es el resultado de ser lleno del conocimiento de Dios? Crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, el resultado es lo mismo que lo produce. Es como un círculo un círculo vicioso, por así decirlo, es como un efecto bola de nieve, que tú conoces en Jesucristo, conoces la voluntad de Dios, pides para que conozcas más la voluntad de Dios, vas a conocer más la voluntad de Dios, este conocimiento de voluntad de Dios va a hacer que lo puedas ir conociendo más. Cuando tú conoces a Dios, buscas conocerle más, y cuando más le conoces, más quieres conocerle, y más quieres conocer, y más quieres conocer. Y es como este efecto bola de nieve. No se puede crecer en la vida cristiana a menos que conozcas profundamente a Dios. Te digo, como un efecto bola de nieve. Entonces tú con un poquito de conocimiento vas a adquirir más. Y eso te va a hacer querer conocer más, y eso más, y cada vez más, y al final vas a terminar creciendo. Vamos a buscar dos pasajes. ¿Quién tiene más cara de dormido? La Javi Quesada. Jeremías 9, 23 al 24. Así como pegada en la pantalla. Y el Leandro, que llegó tarde y no ha leído nada. Segunda Pedro 3, 18. ¿Lo leo? Sí. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, lo que está diciendo Dios, que lo más importante, y lo mencionamos antes, es conocerle profundamente. Dios dice que no debe alabarse el sabio en su sabiduría, es lo que se le da en la sabiduría mundana, ni en su valentía, ni en las riquezas. ¿En qué es lo que más debe gloriarnos a nosotros? Es entender y conocer quién es Dios. Conocer que Él hace misericordia, conocer que Él hace juicio, conocer que Él hace justicia. Y eso es lo que Él quiere. Segunda Pedro 3:18. Antes bien, crecer de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, el crecimiento no es solamente un efecto de conocer a Dios, sino que también es un mandato. Dios quiere que crezcamos. No podemos quedarnos igual. Tenemos que estar creciendo, tenemos que estar conociendo más y más a Dios. Me preguntan si podemos equivocarnos pensando que tenemos la sabiduría de Dios. No sé si me puedes dar un ejemplo de esto. La Cote me preguntó. ¿A qué te refieres con equivocarte? Pucha, es que soy muy mala explicándome. Pero, no sé, al pasar harto tiempo con Dios, al ya conocerlo un poco, pero aún así cometiendo errores. No sé, entiendo que somos pecadores, pero eso puede perjudicarnos tanto en sí como, no sé, alejarnos o hacer mal la voluntad de Dios en ese sentido. Noté como dos preguntas. Una pregunta, a ver, si yo llevo tiempo, no sé, llevo 20 años
siendo cristiano y conozco la voluntad de Dios, la pregunta es si peco, si eso me aleja de este como estado de conocimiento de Dios. ¿Esa es como la pregunta? Es como al final pasarse a ser Dios uno mismo en sí. Sí, de Como hecho, creyendo que tiene la sabiduría absoluta y cometer errores en base a eso. exacto, sí, puede pasar y lamentablemente pasa. Eh, por eso Pablo siempre dice que debo como que examinarme a mí mismo y ver mis caminos, porque la sabiduría, uno de los problemas que tiene, o el conocimiento más que la sabiduría, dice la Biblia que el conocimiento envanece. Yo he leído muchos testimonios de pastores, no muchos, he leído algunos testimonios de algunos pastores que dicen que llega un punto y conocen tanto la escritura que dicen, a ver, voy a predicar este pasaje el sábado. Lo leo, si ya sé, si esto ya lo he predicado, ya sé lo que dice. Y no buscan conocer más a Dios realmente lo que dice la escritura y se quedan como con la primera impresión. He escuchado pastores que de repente dicen, sí, yo creo que de aquí, y lo dicen desde el púlpito, 50 años más Cristo viene, lo aseguro. Y eso igual es pecar de soberbia, porque Jesucristo mismo dijo que nadie sabe la hora, excepto el Padre, de qué hora va a volver. Entonces, estar diciendo de un púlpito, yo creo esto y esto es así, es casi pecar de soberbia. Y hay gente que a veces puede pecar de esa forma, viendo resultados, y a veces pasa cuando vienen iglesias grandes, iglesias gigantes, que si los pastores no tienen cuidado también pueden caer en esto. Gabriela, o Daniela, no sé cuál de las dos. Proverbios habla de eso, pues habla acerca de no ser sabio en nuestra propia opinión ni apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y si lo dices, porque claramente lo hacemos, pues, Claro. y no deberíamos. En Deuteronomio también muchas veces Dios le dice al pueblo de Israel, dice, tengan mucho cuidado. No, estaba bajando de la manita. Tengan mucho cuidado, decía, de que ahora que ustedes entren en la tierra prometida, empiezan a pensar que por tu propia fuerza lo conseguiste, que por tu propio poder lo tienes. ¿Por qué? Porque al final eso te va a traer envanecimiento, que va a producir al final que tú puedas caer y cometas pecado. Y los reyes de Israel también pasaron muchas veces por eso. Se apoyaban en Dios, pero una vez que ya estaban como seguros, tranquilos, empezaron a apoyarse, como dice la Daniela, en su propia prudencia. Eso está en Proverbios capítulo 3, versículos 3 al 5. 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Un ejemplo muy bueno que había leído hace poco es que en el huerto Adán y Eva tenían como mandamiento obedecer a Dios y vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero ellos, ¿qué buscaron? El árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea, buscaron su propia definición de lo que era bien y el mal, no la definición de Dios. Empezaron a apoyarse en sus propios razonamientos y su propia prudencia. Y el ser humano hace así. Nuestro mundo actual, que es un mundo de relativismo, donde nada es absoluto, ¿qué te dicen? Que el bien y el mal no existe, que todo es relativo, que depende cómo el prisma que se mire. Al final, cada uno según vive de acuerdo a su propia opinión, no de acuerdo a lo que la Biblia dice. Felipe, Dígame. Bueno, está eso de vivir en la propia opinión y todo. Muchas veces caemos en eso. Pero hay quienes también tienen mucho conocimiento de la Biblia y tuercen la escritura para conseguir cosas. Por ejemplo, yo he escuchado una emisora radial que tienen los días de gracia, no sé cómo recaudan dinero. Sí. Y tocan muchos pasajes bíblicos y los tuercen como para poder conseguir ese dinero. Entonces, es un delito grave. Exacto. El hacer eso, torcer la escritura para afirmar una posición, es muy grave y se usa harto también. Sí, por eso es importante que cada vez que escuchamos la Biblia seamos críticos y no críticos en malas. Crítico quiere decir que tengamos discernimiento. Incluso lo que yo le estoy diciendo a ustedes, tomen después lo apunte y compruébelo. Y quizás tú me dices, ¿sabes? Mira, te voy a dar un ejemplo súper práctico. Estudiando ahora este tema, esto de
como la división de los 3 puntos, algunos lo dividían en 6, otros lo dividían en 7, otros decían que el vivir agradando, llevar frutos, creciendo en todos, era parte de uno, era cosa de otro. Y el punto es que cada uno al final es responsable de lo que cree ante Dios. Y yo enseño siendo responsable en base a lo que yo entiendo de la palabra de Dios, pero me puedo equivocar. Y ustedes también tienen que analizar, decir, chuta, quizás sigo con esto, y entender que todos nos equivocamos. Y si ustedes realmente me dicen, como el Marcelo me dijo, oye, pero acá ya no será una ciudad, sí, pues puede que sí, pues puede que tengáis razón. No ponerme a decir, oye, ¿qué te creí si estoy haciendo la clase o la haces tú? Eso no corresponde, pues, porque yo me puedo equivocar, pues, porque soy humano. Y de la misma forma, la sabiduría celestial es lo que viene de Dios. Y es aplicar, como dijimos, es aplicar correctamente lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. No lo que yo quiero enseñar, no apoyarme en eso, y yo que soy responsable, como una iglesia que estaba en Berea, que es escudriñar las escrituras para ver si era correcto lo que le estaban enseñando o no le estaban enseñando. Bien, por la hora vamos a llegar hasta acá. Avanzamos poquito, pero fue bueno. Vamos a hacer un pequeño resumen solamente, en base al bosquejo que tengo acá. Entonces, la petición de Pablo es una sola, que es ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Esto se pone en práctica por medio de 2 formas, que es la sabiduría y la inteligencia espiritual. O sea, es tomar el conocimiento de la voluntad de Dios, entenderlo en mi vida, aplicarlo a nivel cerebral, ¿cierto? En mi cabeza, en mis pensamientos, pero también en mis decisiones. Y el ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios trae consecuencias. 3 consecuencias. Alcanzamos a ver una solamente, pero lo voy a colocar acá. La primera consecuencia es que si yo soy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, voy a vivir dignamente. Y vivir dignamente es sinónimo de ser fructífero en toda buena obra. Está en otro orden, me equivoqué. Agradando a Dios en todo, es en que estar arriba. Y creciendo en conocimiento. ¿Ok? Entonces, si yo quiero crecer en conocimiento, ¿qué tengo que hacer? Pedirle a Dios que me llene el conocimiento de Dios, porque eso me va a ayudar a vivir dignamente, y cuando viva dignamente voy a crecer en conocimiento. Si quiero dar frutos, ¿qué tengo que hacer? Conocer la voluntad de Dios para vivir dignamente, para dar frutos. No sé quién me habló, dime. Yo. ¿Esos efectos van en un orden establecido o se dan los 3 a la misma vez? Las consecuencias no aparece mencionada, me te la voy a poner al tiro. Son esas 3. No, pero las consecuencias de vivir dignamente. No, es que esto no son consecuencias de vivir dignamente, son sinónimos. Ya. Si tú ves el versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor. Y después da 3 cosas. Y esas 3 cosas al final son sinónimos. Vivir dignamente es vivir dando fruto. Vivir dignamente es vivir agradándole en todo y es vivir creciendo. ¿Okay? Son sinónimos. Es como, muchas veces la frase es el término teológico es una frase epiexegética. O sea, exégesis es que explica lo que recién dijo antes. Y Pablo muchas veces dice eso. Dice una frase y después lo explica, entre comas, para explicar qué quiere decir. ¿Sí? Entonces Pablo dice, vivan dignamente. Es como que dijera, en unas palabras, agraden a Dios en todo, den fruto y creen. Ok. Y después vamos con los siguientes puntos que ya solo hacemos la próxima semana. Resumen entonces cortito. Recuerda, estudiando la intercesión de Pablo, y él pedía por esto a los demás hermanos. ¿Qué significa nosotros en nuestra práctica? Que debemos orar unos por otros. Debemos constantemente tener y asistir a nuestras reuniones de oración, orar, apartar tiempo como Pablo, porque es necesario y Dios lo quiere. Y si no sabes qué orar, qué pedir por la persona, sencillo, pide que cada uno de nosotros y tú mismo seas lleno del conocimiento de su voluntad. Señor, muéstrame cómo hacer tu voluntad, muéstrame más de ti, quiero conocerte más. Y eso va a hacer que Dios te dé sabiduría, ¿cierto? Pídele por sabiduría, pídele por inteligencia, para que de esa forma también puedas vivir dignamente. Dile, Señor, yo quiero vivir dignamente, quiero vivir como tú quieres que yo viva. Amén, me pusieron por aquí.
Ok, chiquillos. Consultas. Buena, Rafita. Ya, vamos a ver la grabación.